Mi historia. Violencia doméstica a los 83 años. Mi nombre es Antonio. Tengo 83 años y hoy decidí contar mi historia. No porque sea fácil, sino porque necesito hacerlo. Durante mucho tiempo cargué este peso solo, pensando que era normal, que formaba parte del envejecer, que tal vez me lo merecía. Hoy sé que estaba equivocado. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi hija Marcia murió en un accidente de coche. El niño, mi nieto Gabriel, tenía apenas 17 años en ese momento. No, especialmente cuando están pasando por un trauma. Yo mismo había sido un adolescente rebelde décadas atrás. Trataba de ser paciente, comprensivo, pero las cosas fueron empeorando gradualmente. Gabriel comenzó a romper objetos cuando se enojaba. Primero fue un vaso que se resbaló de su mano. Después, un plato que tiró sin querer. Luego comenzó a arrojar cosas a propósito. Libros, controles remotos, hasta uno de los pocos recuerdos que tenía de mi difunta esposa. Cuando trataba de hablar apenas me había tocado, que era demasiado débil. El peor de los abusos, la violencia psicológica. Pero la violencia física, por más dolorosa que fuera, no era lo peor. Lo peor era la violencia psicológica, constante e implacable. Gabriel comenzó a humillarme de formas que nunca imaginé que fueran posibles. Me llamaba viejo inútil, peso muerto. Decía que era un estorbo en su vida. Hablaba de que mi hija había muerto para escapar de mí, que yo era culpable de todo lo malo que pasaba Él estaba cuidándome de la mejor forma posible. Representaba el papel del nieto dedicado y sufrido, que sacrificaba su juventud para cuidar a un abuelo difícil y senil. Las personas lo miraban con admiración y pena, y a mí con una mezcla de compasión e incomodidad. Hubo un periodo en que traté de buscar ayuda. Fui hasta la comisaría más cercana, pero cuando comencé a explicar la situación, el policía me miró con escepticismo. ¿Su nieto lo golpea?, preguntó, y cuando respondí que sí, tendría un momento de claridad. Pero en vez de eso, dijo: «Levántate de ahí, viejo. Deja de fingir que te lastimaste». Cuando vio que realmente estaba sangrando, se irritó, como si lo hubiera hecho a propósito para complicarle la vida. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Tal vez fue el dolor físico, tal vez la humillación de estar sangrando en el suelo de mi propia cocina, mientras mi nieto me miraba con desprecio. Por primera vez en años, sentí rabia. Rabia real, no solo tristeza, muerte de la madre. Yo aún trataba de protegerlo, después de todo. Doctora Elena me explicó que esto era común, que muchas víctimas de violencia doméstica protegen a sus agresores, especialmente cuando existe un vínculo familiar. Me ayudó a entender que amar a alguien no significa aceptar ser maltratado por esa persona. El proceso de sanación. El proceso de reconocer la realidad de la situación fue largo y doloroso. Durante semanas alternaba entre momentos de claridad, cuando entendía que asistencia social. Siguió a doña Rosa y a mí hasta allá un día, y cuando volví a casa me estaba esperando con una furia que nunca había visto antes. Gritó que era un traidor, que estaba esparciendo mentiras sobre él, que iba a destruir su vida. Ese día me golpeó de una forma que no había hecho antes. Con puños cerrados, varias veces, en el pecho y en la espalda. Me desmayé. Cuando desperté, estaba solo en el suelo de la sala. Gabriel había salido, probablemente para encontrarse con amigos. Nieto, que estaba siendo cruel con un joven que había perdido a la madre. Pero con el tiempo, con la ayuda de la terapia y del grupo de apoyo,
comencé a entender que tener consecuencias por sus acciones podría ser lo mejor que le podría pasar a Gabriel. Los 2 años de alejamiento fueron los más pacíficos que había vivido en mucho tiempo. Volví a dormir noches enteras, a comer con apetito, a ver los programas que me gustaban. Recuperé contacto con viejos amigos. Volví a frecuentar la iglesia, una casa con nietos que la trataban como empleada doméstica no remunerada. El señor Juan, que fue internado en un asilo contra su voluntad por hijos que querían vender su casa. Reflexiones y aprendizajes. Cada historia era diferente, pero todas tenían elementos en común. El abuso del poder, la explotación de la vulnerabilidad, el uso del amor familiar como forma de control. Aprendí que la violencia contra adultos mayores es mucho más común de lo que imaginaba, que miles de personas pasan por, después de la violencia doméstica, incluso cuando se tiene más de 80 años. Lo sé porque lo viví en carne propia. Salí de una situación que parecía sin salida. Reconstruí mi vida en un momento en que pensaba que era demasiado tarde para cualquier nuevo comienzo. Hoy, a los 83 años, puedo decir que soy feliz. No de la forma como imaginé que sería feliz cuando era joven, no con la familia grande y unida que soñé tener. Pero soy feliz de la forma que es posible ser feliz después. ¿Tenía a nadie más en el mundo además de mí? Su padre nunca estuvo presente. Desapareció cuando Gabriel era pequeño, y la madre siempre fue todo para él. Cuando ella partió, abrí las puertas de mi casa sin dudar. Al fin y al cabo, él era mi sangre, mi única familia que quedaba. Al principio, todo parecía normal. Gabriel estaba de luto, claro, y yo entendía su tristeza y rebeldía. Se quedaba encerrado en el cuarto por horas. Salía apenas para comer algo o usar el baño. Yo respetaba su espacio. Él sobre esto me decía que era muy sensible, que eran solo objetos, que debía dejar de molestarle. Hash, hash. La escalada de la violencia. El primer empujón ocurrió una tarde de domingo. Le había pedido que bajara el volumen de la música porque estaba muy alta y los vecinos ya se habían quejado. Gabriel se levantó bruscamente, vino hacia mí y me empujó contra la pared. No fue lo suficientemente fuerte como para lastimarme seriamente, pero fue intencional. Me quedé en shock, mirándolo, y Gabriel, familia. Él controlaba todo en la casa. Decidía qué ver en televisión, qué comer, cuándo las luces quedaban encendidas o apagadas. Si me atrevía a discrepar, el castigo venía rápido y cruelmente. Escondía mis medicamentos para la presión alta, diciendo que no los necesitaba, que todo era cosa de mi cabeza. Llegó a derramar mi medicación en el fregadero, forzándome a quedarme días sin tomar las pastillas hasta poder ir al médico nuevamente. Gabriel también controlaba mi contacto con el mundo. ¿Saber por qué? Como si hubiera una justificación. Traté de explicar sobre los gritos, sobre las humillaciones, pero me di cuenta de que mis palabras sonaban confusas, incluso para mí. Gabriel me había convencido de que estaba exagerando, de que era demasiado sensible, y ahora dudaba de mi propia percepción de la realidad. El policía sugirió que buscara asistencia social, pero también me aconsejó tener paciencia con el muchacho, porque estaba pasando por un momento difícil. Salí de miedo. Me di cuenta de que no merecía aquello, que nadie merecía aquello, que mi edad no me hacía menos humano o menos digno de respeto. Me levanté del suelo solo, limpié la sangre con una toalla y salí de casa. Gabriel gritó detrás de mí, preguntando dónde pensaba que iba, pero por primera vez en mucho tiempo
No me detuve para responder. Caminé hasta la casa de mi vecina, doña Rosa, una señora de 70 años que siempre fue gentil conmigo. Toqué su puerta aún con sangre en la frente. Gabriel me estaba lastimando y momentos de negación, cuando pensaba que estaba exagerando, que era solo un malentendido entre abuelo y nieto. Doctora Helena me explicó que esto también era normal, que la mente humana tiene dificultad para procesar traumas, especialmente cuando vienen de personas que deberían protegernos. Comencé a frecuentar un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de violencia familiar. Al principio me sentía fuera de lugar. Pensaba que mi caso no era tan grave como como si nada hubiera pasado. Tenía dolores en todo el cuerpo, mareos, y me di cuenta de que había sangre en mi ropa. Fue en ese momento que entendí que la situación había superado cualquier límite aceptable, que estaba corriendo riesgo real de vida. Conseguí llamar a doña Rosa, quien vino inmediatamente y me llevó al hospital. Los médicos constataron 2 costillas fisuradas y varias contusiones. Cuando preguntaron qué había pasado, dije la verdad por primera vez. Relaté todo. La violencia que había abandonado porque Gabriel siempre se quejaba cuando salía de casa. Redescubrí pequeños placeres que había olvidado. Leer un libro en silencio, escuchar música, sentarme en el balcón observando el movimiento de la calle, encontrando propósito en el dolor. Durante ese período, trabajé intensivamente con doctora Helena para entender cómo había llegado a esa situación. Me ayudó a identificar las primeras señales que había ignorado, a percibir cómo mi culpa por la muerte de mi hija me había situaciones similares a la mía todos los días, pero que la mayoría permanece en silencio por vergüenza, miedo o falta de conocimiento sobre dónde buscar ayuda. Hoy trabajo como voluntario en el mismo centro de asistencia social donde fui ayudado. Converso con otros adultos mayores que llegan allá asustados, confundidos, pensando que son culpables de los maltratos que sufren. Comparto mi historia cuando es apropiado, cuando percibo que puede ayudar a alguien a entender que no está solo, que es de pasar por traumas significativos y salir más fuerte del otro lado. Es una felicidad consciente, construida sobre autoconocimiento y autodeterminación. Esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de superación. Una historia de silencio, pero también de encontrar mi voz. Una historia de soledad, pero también de descubrir que no estoy solo en el mundo. La comparto no porque sea fácil revivir estos recuerdos, sino porque creo que puede hacer diferencia en la vida de alguien que dejaba comida en la puerta del cuarto, trataba de conversar cuando él lo permitía. Pensé que con el tiempo se recuperaría de la pérdida. Yo también estaba sufriendo, pero me concentré en cuidarlo, en ser el abuelo que él necesitaba en ese momento difícil. Los primeros signos, las primeras señales comenzaron sutiles. Gabriel dejó de ir a la escuela con frecuencia. Cuando la directora llamaba, él se enfurecía conmigo, como si fuera mi culpa. ¿Por qué no dijiste que estaba enfermo? Gritaba, y Aida simplemente dijo, «Perdón, abuelo, no quería, estoy estresado». Acepté la disculpa, pensando que había sido un impulso, un momento de rabia que no se repetiría. Se repitió, y comenzó a intensificarse. Gabriel descubrió que le tenía miedo, y eso lo cambió todo. Era como si hubiera encontrado una herramienta poderosa y decidiera usarla siempre que quería algo. ¿Quería dinero? Me empujaba o gritaba hasta que se lo daba. Quería que mintiera a la escuela. Amenazaba con romper mis objetos, exterior.
Atendía el teléfono y les decía a mis pocos amigos que no estaba bien, que no quería hablar con nadie. Interceptaba correspondencia, especialmente aquella que podría ser importante, como cuentas del médico o beneficios de la jubilación. Cuando preguntaba sobre cartas que debería haber recibido, decía que no había llegado nada, que estaba confundiendo las cosas, que mi memoria estaba fallando. La estrategia más cruel era usar la memoria de mi hija contra mí. Siempre que trataba de, comisaría sintiéndome más pequeño que cuando entré. Gabriel se dio cuenta de que había salido de casa por mucho tiempo, y cuando llegué me interrogó sobre dónde había ido. Mentí, dije que había ido a la farmacia, pero no me creyó. Esa noche escondió todos los zapatos de la casa, forzándome a quedarme descalzo por 3 días. El punto de quiebre. La situación llegó al límite una tarde de jueves. Había comprado pan en la panadería, como siempre hacía, y cuando llegué a casa, Gabriel estaba temblando. El despertar y la recuperación doña Rosa me recibió con cariño y preocupación. Limpió mi herida, me dio té, y por primera vez en años, alguien me trató con la dignidad que había olvidado que merecía. Cuando preguntó qué había pasado, comencé a llorar. No podía formar palabras, solo lloraba como un niño. Ella no insistió para que hablara, solo se quedó ahí conmigo, ofreciendo su presencia silenciosa. Fue doña Rosa quien me animó a buscar ayuda profesional. Me llevó a un centro de los otros. Había señores que habían sido golpeados brutalmente, señoras que habían tenido sus bienes robados por hijos adictos a las drogas. Comparado con ellos, pensaba que me estaba quejando de poca cosa, pero con el tiempo aprendí que la violencia no es una competencia, que todo sufrimiento es válido, que toda víctima merece ser escuchada y ayudada. Una de las cosas más difíciles fue aceptar que Gabriel sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de física, los abusos psicológicos, el control, la humillación. El médico me explicó que era obligatorio hacer una denuncia en casos como el mío. La nueva vida. El proceso legal fue difícil y doloroso. Gabriel negó todo. Dijo que estaba confundido, que tenía problemas de memoria, que me había caído solo. Lloró frente al juez. Interpretó el papel del nieto dedicado que estaba siendo injustamente acusado por un abuelo senil. Por momentos casi le creí. Casi retiré la denuncia. Pero doctora Helena me vuelto vulnerable a la manipulación de Gabriel. Aprendí sobre dinámicas de poder en relaciones abusivas, sobre cómo el aislamiento es una herramienta de los agresores, sobre cómo el amor puede ser usado como arma. También aprendí a perdonarme a mí mismo. Durante mucho tiempo me culpé por haber permitido que la situación llegara a ese punto, por no haber reaccionado antes, por haber sido débil. Doctora Helena me explicó que las víctimas de violencia doméstica no son débiles. Son personas que posible buscar ayuda y reconstruir la vida. Es extraño cómo, a los 83 años, me siento más joven y libre de lo que me sentía hace 5 años. La violencia me había envejecido prematuramente. Me había encorvado no solo físicamente, sino emocionalmente. Ahora camino erguido nuevamente. Sonrío con facilidad. Duermo tranquilo. Redescubrí la alegría de vivir, incluso en la tercera edad. ##. Un mensaje de esperanza. Mi mensaje para otros adultos mayores que puedan estar pasando por lo que yo pasé. Si eres un adulto mayor sufriendo violencia doméstica, sepa que importas, que mereces ser tratado con dignidad
que existe ayuda disponible. Si conoces a un adulto mayor que puede estar en esta situación, no cierres los ojos. Si eres un joven leyendo esta historia, entiende que tus abuelos, tus padres mayores, merecen respeto y cuidado, sin importar cuán frustrado o sobrecargado te sientas. La vida es preciosa en todas las edades. La dignidad humana no tiene. Yo, queriendo evitar conflictos, terminaba mintiendo a la escuela. Decía que había tenido fiebre, problemas estomacales, cualquier cosa para justificar las faltas. No quería que tuviera más problemas, además del dolor que ya cargaba. Después comenzaron los gritos. Gabriel explotaba por cualquier motivo. Si la comida no estaba como él quería, si yo decía algo que lo irritaba, si apenas respiraba muy alto mientras veía televisión. Yo pensaba que era la etapa, que los jóvenes son así, personales. Quería quedarse solo en casa. Me mandaba salir y quedarme en la plaza por horas, independientemente del clima. La violencia física se volvió más frecuente e intensa. Los empujones se volvieron bofetadas. Las bofetadas se volvieron puñetazos. Nunca en la cara. Gabriel era demasiado inteligente para eso. Siempre en el cuerpo, donde las marcas quedaban escondidas por la ropa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando lloraba o me quejaba, decía que estaba exagerando, que establecer algún límite o confrontarlo. Gabriel decía cosas como, «Mamá se avergonzaría de ti», o «Por eso mamá murió, para no tener que aguantarte». Sabía que esas palabras me destrozaban por dentro, que me quedaría paralizado de dolor y culpa. Y me quedaba. Cada vez más creía que tal vez él tenía razón, que realmente era un pésimo padre y abuelo. La búsqueda de ayuda. Los vecinos a veces oían los gritos, pero Gabriel siempre conseguía convencerlos de que yo estaba teniendo episodios, que, furioso porque no había traído el tipo de pan que él quería. Comencé a explicar que no había especificado cuál tipo, que siempre compraba el mismo pan desde hacía años, pero él no quería escuchar. Me empujó con tanta fuerza que caí al suelo de la cocina. Esta vez fue diferente. Me golpeé la cabeza en el borde de la mesa y comencé a sangrar. Gabriel se quedó parado, mirándome caído en el suelo, sangrando, y por un momento pensé que finalmente se daría cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué? Asistencia social especializado en adultos mayores, un lugar que ni sabía que existía. Allí, una psicóloga llamada Doctora Helena me recibió con paciencia y gentileza. Por primera vez, alguien me explicó que lo que me estaba pasando tenía nombre: violencia doméstica contra el adulto mayor. Que no era mi culpa, que no me lo merecía, que Gabriel estaba cometiendo delitos contra mí. Al principio resistí la idea de que Gabriel fuera realmente violento. Era solo un joven perdido, traumatizado por la AME, que estaba solo confundido, perdido, que no entendía el mal que me causaba. Pero la realidad era que Gabriel había elegido tratarme de esa forma. Era cariñoso y educado con otras personas, con los vecinos, con los empleados de la escuela, con los pocos amigos que aún tenía. La violencia estaba reservada exclusivamente para mí, porque sabía que no reaccionaría, que siempre lo perdonaría. La decisión más difícil. El punto de inflexión llegó cuando Gabriel descubrió que estaba yendo al centro de... Ayudó a mantenerme firme. Me recordó las fotografías que doña Rosa había tomado de mis golpes, los informes médicos, el historial de llamadas a la policía hechas por los vecinos por los gritos. Había evidencias, había testigos. No estaba loco, no estaba inventando nada.
Gabriel fue condenado y tuvo que alejarse de mí por 2 años. También fue obligado a hacer seguimiento psicológico y terapia para control de la ira. Inicialmente me sentí culpable. Pensaba que había destruido la vida de mí. Fueron sistemáticamente quebradas por alguien en quien confiaban. Que resistir a un agresor, especialmente cuando es alguien de la familia, requiere un coraje inmenso que no toda persona tiene en todas las circunstancias. El grupo de apoyo fue fundamental para mi recuperación. Escuchar historias de otros adultos mayores que pasaron por situaciones similares me ayudó a entender que no estaba solo. Estaba el señor Miguel, que fue abusado financieramente por la hija, la SRA. Carmen, que vivía en Mindusran. Situaciones similares es simple. No están solos, no merecen ser maltratados y nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. No importa si el agresor es hijo, nieto, nuera o cualquier otro familiar. No importa si dependen financieramente de esa persona. No importa si aman a esa persona. El amor no justifica la violencia. La familia no justifica el abuso. Existen recursos disponibles. Existen personas entrenadas para ayudar. Existe legislación que protege a los adultos mayores. Existe vida, fecha de vencimiento. Y nunca, nunca es demasiado tarde para volver a empezar, para buscar una vida mejor, para elegir el amor propio sobre la tolerancia al maltrato. Esta es la lección más importante que aprendí a los 83 años de edad, y es el mensaje que quiero dejar para el mundo.